Darle un fuerte aplauso, un saludo a toda la gente que se conecta desde Barinas. En la iglesia que se abrió allá en días pasados, que estuvimos allí inaugurando finales de mes de mayo, nuestro Ministerio Nido de Águilas, con el cumplimiento de la palabra profética, el primer sitio fuera de Caracas que se abre, el Ministerio Nido de Águilas. Parte del cumplimiento de la visión, así que bueno, estamos muy contentos y muy felices. Allá se reúnen aproximadamente unas 15-20 personas, la mayoría son mujeres. Nuestra maestra Betsabe está al frente junto con sus hijos que la apoyan allí. Y bueno, ella está dando la palabra y quedamos en el acuerdo de que ellos se van a estar conectando los domingos para que ellos puedan recibir la misma palabra que nosotros estamos recibiendo, porque son parte del Ministerio Nido de Águilas. Así que bienvenidos a todos y bienvenidas allí los que se están conectando. Yo les voy a invitar a que me acompañen a abrir la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo capítulo 8 del libro de Lucas, del 1 al 3. Bienvenido a las personas que nos visitan hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti. Qué bueno verte. Está muy, muy linda tu novia. Qué bueno. Así que bueno, vamos a leer Lucas capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Para que leamos juntos. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto al 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oíd, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Lo voy a dejar allí y más adelante vamos a leer otra parte de allí. Este es el mismo versículo que estuvo leyendo nuestro apóstol Orlando la semana pasada, cuando nos estuvo hablando sobre la fe.
Venimos hablando, retomando nuevamente después de algún tiempo, hablando sobre la fe, pero de diferentes aspectos, otras aristas de la fe que no habíamos hablado antes, ahondando profundamente, entendiendo que el fundamento principal de la vida de todo creyente es una vida de fe. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay transformación, sin fe no hay nuevo nacimiento, sin fe no hay vida nueva. Sin fe es imposible tener una vida en donde tú sientas el respaldo de Dios porque le estás agradando. Tienes que vivir la vida de la fe. Y dentro de esta enseñanza que hemos estado hablando sobre la fe, nosotros estuvimos recordando a propósito de nuestro último aniversario sobre las llaves de la visión del Ministerio Nido de Águilas. Aprovecho para invitar a todos a que entren en nuestro canal, en nuestra página web, allí ya tenemos nuestro dominio allí, www.nidoaguilas.com. Allí pueden entrar y ahí van a leer la visión del ministerio y también van a encontrarse con las llaves y los diferentes oficios ministeriales que se desarrollan dentro de la iglesia. Para poder hacer realidad la visión se necesitan personas. Y cada una de estas personas que han sido llamadas por el Señor y han sido colocadas dentro de los distintos ministerios, que son ministerios de servicio, allí usted va a poder encontrar. Tenemos a los que sirven al Señor a través de la alabanza y la adoración con canciones. Tenemos a los que sirven a través de todo lo que es la limpieza, valga la redundancia, nosotros los hemos llamado los servidores. Algunas iglesias le dicen ujieres, otras iglesias le dicen diáconos, nosotros lo hemos llamado servidores porque el ministerio que hacen es de servicio. Tenemos a los maestros que están en la escuela dominical, que todos los domingos a partir de las 9 a.m. en 2 grupos se están dando clases para los nuevos creyentes y para los que están más avanzados, maestros que enseñan la palabra. Y también tenemos a los pastores, a los profetas, al apóstol, que estamos ejerciendo los oficios ministeriales. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de las llaves del Ministerio Nido de Águilas, la visión que Dios le dio al apóstol Orlando, él lo fue llevando progresivamente y le fue mostrando de manera progresiva, cada vez más interiormente, hacia dónde él lo iba a llevar, para dónde él lo quería encaminar. No solamente ser pastor y predicar la palabra, sino para que cumpliera un objetivo específico. Y le entregó, le dijo, utiliza estos principios bíblicos para todo lo que vayas a hacer. Dentro de ellos está la fe, la gracia, el amor, la revelación, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra? La palabra. Creo que son 6. Bueno, eso se fueron entregando poco a poco, no de una vez. No fue que agarraste, hiciste una plana, chaca, no. Se ha ido progresivamente revelando. De hecho, el amor fue uno de los últimos que estuvimos utilizando. Y de allí empezamos a profundizar en la enseñanza de estos principios, de manera que todo lo que hagamos debe ser utilizado, debe ser impregnado, debe salir o debe estar afianzado en la fe, en la gracia, en la palabra, en la revelación. Por eso es que insistimos nuevamente en volver a hablar de algunas cosas, porque no se trata de dar temas por darlos, no se trata de decir cosas para que usted se emocione y ya. Te estamos dando herramientas para que tu vida cristiana, tu fundamento cristiano, tú seas exitoso y en todo lo que tú hagas te vaya bien y te salga bien. ¿Por qué? Porque estás aplicando los principios bíblicos. Yo hice aquí rápidamente, la última vez que yo estuve predicando aquí, hablé de fe, visión, no me acuerdo cuál era el otro nombre, no me acuerdo, pues no lo traje, pero recuerdo que lo último que yo estuve enseñando que el Señor me hacía ver era lo que era la diferencia entre la visión y el sueño. Y tiene mucho que ver con lo que él estuvo hablando la semana pasada y todo se hilvana. ¿Por qué? Porque él nos estuvo hablando sobre Jesús, todo este pasaje donde nombra todo lo que pasó, le da la parábola a los discípulos. Él les dice que van a ir a otro lugar, que se van a subir en una barca y van a ir a otro lugar, y en ese lugar se encuentran con el endemoniado Gadareno, ¿sí? Y dentro de todo ese
conjunto de situaciones que se nombran allí, él habla de la importancia de la confianza. Y no puede haber visión o desarrollo de visión sin confianza. Y confianza también tiene que ver con fe. Entonces vamos a hablar un poquito de la confianza, vamos a hablar un poquito de la confianza en Dios y de la confianza en general, porque todo el mundo dice yo confío en Dios. Vamos a estar claros que es así. Todo el mundo dice yo tengo fe, ¿sí o no? Usted habla con cualquiera que está, pero bueno, una situación adversa en su vida. Vamos a suponer que está afectado en la salud, ¿verdad? Y entonces tú le dices, no, pero tú tienes que creer, no, si yo tengo fe, si yo creo, conocimos una persona que estaba pero en angustia, pero en angustia no que tú pudieras decir, sino que lo manifestaba físicamente en llanto, en las actitudes, en todo. Y entonces decíamos, pero cree, la palabra dice, pero si yo sé. Entonces llegó un momento donde mi esposo le dijo, pero si sabes, ¿por qué entonces no tienes paz y descansa en lo que sabes? ¿Ves? Porque saben algo. En estos días escuchaba a un predicador y dije, wow, no me había dado cuenta que a veces nosotros tenemos fe en nuestra fe y descansamos en nuestra fe. ¿Me explico? Yo tengo fe, es que yo tengo fe y descanso en mi fe. Y mi fe yo la puedo tener basada en mi conocimiento, la puedo tener basada, porque la fe no es algo etéreo. Se tiene un fundamento de fe. Si es universal, la fe no es solamente para los que han aceptado a Cristo. No es todo el que crea, ¿sí o no? Pero entonces las personas fundamentan la fe en su conocimiento, en su intelecto, en su dinero, en lo que conocen, en sus oraciones, en sus ayunos, en sus ritos que hacen y tienen fe. Yo conocí una persona que yo le pregunté en un momento determinado, ¿cómo lograste entrar, que tu hija entrara en ese sitio? Y me dijo, no, porque yo tengo fe, yo todo lo que yo quiero yo lo consigo porque yo tengo fe. Ayuné, oré y después fui, hablé con este, manipulé, metí, le di una plata a alguno, pero yo tengo fe en mi fe, ¿me explico? Y lo conseguí porque yo todo lo que yo quiero lo consigo por fe. No sé si me estoy explicando bien hacia dónde los quiero llevar, que a veces nosotros estamos basados, tenemos fe en la fe. No, es que yo tengo una fe en mí, yo me tengo fe. ¿Ves? Aquí estamos hablando de la fe en Dios, confianza en Dios. Y esta fe que es por el creer en Dios, produce esperanza, que son uno de los principios que nunca se acabarán. Entonces es una fe que no está basada ni en lo que ves, no está basada en lo que tienes, está basada única y exclusivamente en una palabra de Dios Todopoderoso. Está basada en Él. No es que tú tienes tu fe basada en lo que tú puedes hacer, sino que tú sabes que aunque no puedas hacer absolutamente nada, no hay problema, porque Dios sí puede. Entonces, de esta fe que estamos hablando, que te puede llevar a que Dios haga a través de ti o por medio de ti o a tu alrededor milagros sobrenaturales. No los haces tú. No lo hace tu fe en tu fe, sino que Dios se manifiesta a través de una persona que le cree. Y esa persona que le cree tiene esperanza. Entonces es una certeza. Por eso es que es una certeza, porque esperas aún sin haberlo visto, ¿sí? Y es una convicción que te hace permanecer en paz y no moverte a tratar de hacer algo, porque tú estás descansando en quien tienes puesta tu esperanza, en aquel que todo lo puede. Y la visión está completamente ligada con la fe.
Visión, escribía yo, que es una revelación de lo porvenir. La palabra visión aparece a lo largo de toda la Biblia. ¿Por qué les hablo visión? Porque lógicamente en el mundo empresarial, cada empresa debe tener una visión, porque visión es algo, revelación de lo porvenir. Yo quiero constituir una empresa de postres y yo me voy a encaminar hacia esto. Mi meta es, de la visión surgen las metas, ¿sí? Bueno, yo voy a colocar mis postres en tal sitio, los voy a hacer así, van a ser los más excelentes de la ciudad y después voy ampliando en la medida. Si la visión es muy grande, la voy haciendo muy grande, y si la visión es pequeña, me voy a lo pequeño. De la visión, ¿verdad?, surgen las metas y todo eso. Hay una diferencia, porque esto se escucha mucho. Yo siento que estoy hablando yo y que el micrófono no está funcionando. No sé si es idea mía. Okay. No es que no se escuchaba, sino que mi voz era como la mía, no que salía por el micrófono. Ok, perdón, siempre ha sido la mía. Hay una diferencia entre la visión de aquello que tú quieres lograr por tus deseos personales o por tu superación o por lo que siempre esperaste y quisiste, entre un sueño que también puede ser un deseo, un anhelo de tu corazón, y la visión que da Dios. Hay una diferencia entre una visión de tu deseo y tu anhelo, entre un sueño que es tu deseo y tu anhelo, y una visión que da Dios. La palabra está cargada, toda la Biblia está cargada, llena de visión. Dios es visionario. Pero cuando usted busca los distintos ejemplos de la palabra visión dentro de la Biblia, en el antiguo pacto se utilizó esa palabra para definir algunas situaciones, y en el nuevo pacto se utilizó para definir algunas situaciones de manera diferente. Yo les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo así rápido, en Génesis capítulo 15:1, cuando Dios trata con Abraham y Abraham tiene un sueño. Allí esa visión significa mirar fijamente, percibir, contemplar, examinar, mirar, revelar, profetizar y ver. Significa que cuando estamos hablando de visión a nivel de la palabra de Dios, estamos hablando de esa capacidad de poder ver, de poder mirar, de poder contemplar aquello incluso que no está materializado ante nuestros ojos. Es la capacidad que te da Dios de poder mirar aún aquello que no está visible, pero a ti Dios te da la capacidad de que se te revele. Cuando se te revela es cuando se te quita aquello que lo ocultaba, y tú lo puedes ver claramente y los demás tal vez no lo ven, pero tú sí lo puedes ver. Digamos: Señor, dame visión. Es fundamental tener esa capacidad de poder ver. Y en el Nuevo Testamento, en las diferentes utilizaciones de esa palabra, significa visualidad, aparición, mirar fijamente con los ojos abiertos, como algo asombroso, y también denota una observación voluntaria, es detenerse a observar. Capacidad del Espíritu extraordinaria que necesitamos todos los ministros y todos los cristianos. La capacidad de poder ver con los ojos abiertos y voluntariamente observar algo. Nos hubiéramos evitado tantos problemas. Fíjense, ¿no? Entonces, un sueño en la Biblia, ¿verdad? Miren esto, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, cuando habla en los diferentes momentos que habla de sueño: dormir, letargo, trance, sueño profundo. Esas palabras están en Isaías, en Génesis. Cuando estamos hablando de los libros de Daniel, de Joel y de Zacarías, ahí cuando hablaba de sueño era soñar, pero con la intención de Dios los hará soñar sueños.
Otra sección es dormir, reposo, soñador, que es una persona que está aletargada, que es una persona que en sentido figurado, cuando se le decía ese es un soñador, significaba estupidez, no profundo, ¿sí? Y otro era con sueño, dormilón, adormilado, tener sueño, que ya era la parte biológica, cuando tú estás así, como algunos se sientan, inmediatamente empieza. Es impresionante, ¿eh? Sí, eso es sueño. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Te estás durmiendo. Tiene que ver con el cansancio. En el nuevo pacto significa sueño, modorra, rendirse de sueño, cargarse de sueño. Ahora fíjense, en estas diferentes aplicaciones yo me puse a buscar a lo largo de toda, en el Strong, el diccionario, a lo largo de toda la Biblia, porque como claro, el boom es Dios va a hacer realidad tus sueños, y viene el apóstol Orlando y te dice de una manera tajante, Dios no está obligado a cumplir tu sueño, y tú te quedas así como que wow. Y entonces, pero ¿cuántos de los que están aquí, tomando en cuenta las definiciones, vamos a hablar no del sueño de dormir? Todos tenemos sueño, ¿verdad? No estoy hablando del sueño que te aparece mientras duermes, que pueden ser una pesadilla, un sueño de lo que viviste en la semana, o de aquellas cosas que te perturban y de repente tienes un sueño. También cuando duermes puedes tener episodios espirituales dentro de ese sueño que tú sabes que son verdad, y no necesariamente es una visión de Dios, sino que puede ser hasta un ataque espiritual. En estos días soñé que me agarraban el cuello estando en Barinas y me apretaron las dos manos así y me las agarraron así, y yo veía así en mi sueño dormida el demonio, y dije: tú no tienes parte en mí, te reprendo en el nombre de Jesús. Hice así y me desperté. Y yo entendí que ese sueño, mientras dormía, sí, me explico, era un ataque espiritual de las tinieblas que me quiere tener miedo, así como te voy a atar. Y yo: no, tú no tienes parte en mí, Satanás. Me quedo dormida y vuelvo a soñar lo mismo, primero aquí y después me vuelve a atar las manos, y yo: Dios me hizo libre, tú no tienes parte en mí, Satanás. Hice así y me desperté. Sé que dentro de mi sueño de dormir tuve un ataque espiritual manifestado como en un sueño. Quiero que entendamos esto mucho, porque dentro de la iglesia hay mucha confusión con este tema, y las mujeres sobre todo con aquello que surgió, ¿verdad?, del empoderamiento femenino, te instan mucho a que hagas realidad tus deseos y tus sueños, y entonces hay una confusión, y hay gente que llega a la iglesia y cree que Dios está obligado a cumplirle sus deseos personales. Entonces, ese deseo personal que tú le has puesto sueño puede ser un anhelo de tu corazón, puede ser un deseo incluso desordenado de tu carne, puede ser. Aquello que tú sueñas y deseas puede estar incluso basado, algunas veces puede estar basado, conocimos personas así, en el daño que sufriste de niño. Entonces tú te imaginaste en tu mente triunfador, vencedor, etcétera, etcétera, superior, todo eso. Y entonces cuando llegas a la iglesia, tu oración, todo lo que tú haces está basado en el cumplimiento de ese deseo personal. Y allí es donde viene esa frase categórica: Dios no está en obligación de cumplirte eso, porque no tiene nada que ver con la visión de Dios, con el propósito original de Dios. El primer propósito que nosotros tenemos para venir a la iglesia, Dios nos trae, nos usa una persona que nos predica, nos encuentra. Dios nos encuentra en el camino, en la situación como estemos, no importa, no tiene nada que ver. Porque desde que tú fuiste engendrado en el vientre de tu madre, Dios te escogió para salvación, porque más son los que se salvan. Nuestro primer propósito es la salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu, incluso de nuestro cuerpo. Ese es el primer propósito, la salvación. Ese es el primer objetivo, la salvación. Y dentro de la salvación viene un proceso de transformación de nuestra alma y de nuestro espíritu, porque el sistema la dañó por heridas, por una cantidad de cosas, y ese proceso de transformación es como una especie de lavamiento que nos hace por la palabra. Por eso te tienes que congregar.
Y empieza ese proceso de transformación de tus emociones, el equilibrio y todo eso. Y dentro de ese propósito, cuando tú encuentras ya la estabilidad, por eso es que Jesús le daba estas enseñanzas a la gente, en donde él le dijo, cuando ellos le preguntaron, ¿por qué das esa parábola? Él dice, mira, yo a ustedes los escogí, ya él había cogido a esos 12. Y a ustedes yo les enseño cosas particulares, porque ustedes van a ir a cumplir un propósito distinto, pero a los demás solamente van a escuchar y muchos ni siquiera van a entender, pero a ustedes les voy a explicar. Entonces todos los que estamos en una iglesia estamos expuestos a esa explicación del Señor, a esa enseñanza del Señor, con el objetivo de hacerte entender, de hacernos entender. Y en la medida que vas entendiendo y te vas liberando, dentro de eso está la sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu, la liberación. Incluso leímos allí que la mujer que le decían Magdalena primeramente tuvo que ser liberada de 7 demonios. ¿Ves? Es un proceso, pero dentro de eso el objetivo es llevarte a cumplir el propósito original de Dios, que tu vida y mi vida sea un instrumento útil en las manos de Dios para cumplir su propósito original. ¡Qué tremendo es eso! Es extraordinario, porque significa que Dios te escogió para que tú vayas y hagas una cantidad de cosas que Él pudiera hacer, pero a Él le plació escoger hombres y mujeres para que lo hicieran. Es extraordinario esto, que Él escogió tu vida y nos hizo nacer y nos da salud y todas las cosas para que nosotros lo expresemos a Él en la tierra. Ese es el otro propósito nuestro. Y dentro de esa expresión de la naturaleza de Dios, a través nuestro, dentro de eso, Dios escoge personas a las que les hace ver, a las que les permite ver aquello que todavía no se ha revelado, que es la visión para hacer. Él le dijo a los discípulos, yo los escogí, a ustedes les voy a explicar esto. A ustedes les voy a revelar lo que está oculto. Jesús estaba con ellos y Jesús les decía las cosas, pero hoy Jesús no está aquí con nosotros. Y entonces viene el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, cuando muere, dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar otro consolador, amigo, guía, se los voy a dejar, que le va a decir las cosas. Y allí viene la revelación. Entonces, el objetivo de que tú y yo estemos aquí, cada uno se va a ir identificando en qué paso voy, en la salvación, en la sanidad, en la transformación, en el entendimiento. Algunos llegan y no entienden nada. Oye, pero no entiendo. O pasa, como les digo, apenas se sientan, se duermen y solamente encuentran paz en la iglesia, nada más paz. Pero hay un proceso. El problema es cuando te quedas aquí. Por eso es que digan vamos a decir otra vez, Señor, dame visión. Entonces de repente viene un profeta y te dice, alegría, yo te escogí para esto, para esto, para esto, porque te tengo que decir que no solamente vas a estar sentado allí, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y te da la visión de aquello que a lo mejor tú ahorita no lo puedes ver. ¿Sí? Voy encaminada hacia donde los quiero llevar. La importancia de la visión, que tiene también que ver con fe. Aquí hay uno y por aquí hay uno también, que tiene que ver con la capacidad de poder ver. Esa capacidad de ver. Dios, ayúdame a ver, porque si no, entonces yo me puedo volver un evangélico religioso, ¿sí? Que voy a una iglesia y bueno, y doy mi diezmo, mi ofrenda y cumplo con los requisitos y ya, y no pasa nada en mi vida. Y no pasa nada y hasta ahí me quedo. Dentro de la visión, el que tiene la capacidad de poder ver, entonces dice, bueno, sí, Señor, tú me mostraste esto, yo voy a ir y lo voy a hacer. Yo voy a hacer aquello que tú me dijiste que hiciera, y se atreve a creer y a hacer aquello que tú me dijiste que yo iba a hacer. Y Dios, así como Jesucristo, se vale de personas que también son escogidas y los empieza a añadir a la visión. ¿Ves? Entonces, por eso es necesario entender la diferencia entre un sueño y una visión. Que tú no tienes o yo no tengo por qué tener deseos,
aspiraciones personales de realizar cosas. No, no se te anula eso. Lo que tienes que tener claro es cuando el sueño es de Dios y cuando el sueño es tuyo. Y cuando el sueño sea tuyo, tal vez incluso podrás lograrlo con tus propias capacidades. Porque, ojo, Dios a todo ser humano le da la capacidad y lo hace nacer con talentos. Y después, cuando viene el Señor, el Espíritu Santo le da dones. Y Cristo, antes de morir, dio también dones. ¿Para qué? Para que digamos, yo soy. Para hacer y para cumplir el propósito original. Y dentro del propósito original, Dios te va a dar la capacidad de que tú puedas soñar, de que tú tengas visión, para tú, dentro del cumplimiento del propósito de Dios, está la realización de tu vida. Está la satisfacción completa de tu vida. Está la saciedad de tu alma dentro del cumplimiento del propósito y de la visión de Dios. Si andas buscando la satisfacción de tu vida, la certeza y la seguridad de que lo que tú estás haciendo con tu vida está bien. No sé si alguna vez se ha preguntado, no sé qué hacer con mi vida, no entiendo ni carrizo para quemar, si no sé ni para dónde voy. Si tú te has hecho esas preguntas, introdúcete dentro de la visión de Dios para que tú encuentres la satisfacción de tu alma, de tu espíritu, y tu vida cobre el sentido original. Y tu vida sea valiosa en las manos de Dios. En el antiguo pacto, Dios le dio una enseñanza a los israelitas y le levantó un tabernáculo, un lugar de reunión. Y dentro de ese lugar había que cumplir con distintos rituales diarios. Y allí habían utensilios que eran hechos de oro, así espectaculares, y eran consagrados para la obra que se hacía allí todos los días. Hoy en día, con el nuevo pacto, Cristo hace de ti un instrumento útil, valioso para todo el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra a diario. Ahora tú eres ese instrumento. Que seamos instrumentos para uso de la gloria de Dios y no seamos instrumentos para usos viles. Eso es lo que significa la palabra eso. Hoy en día Dios ha derramado de su espíritu en tu vida y en mi vida para que manifestemos la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Deja que fluya a través de ti. No busca la gloria de Dios en la iglesia o en un lugar específico. Tú cargas la gloria de Dios. Vete así. Mírate a ti. Tú sabes lo que significa la gloria de Dios en ti, en tu vida. Eso es lo que Dios dice. Pero para ver eso necesitas visión. La capacidad de poder ver. Que Dios te dé la capacidad de poder ver. Te pusieron en un cargo, detente. Mira, observa. Permite que Dios te deje ver cómo tú vas a hacer aquello que se te encomendó. Y no vas a fallar, porque vas a hacerlo por la voluntad del Padre que te llamó y que te escogió. Porque la gloria de Dios no fue derramada en tu vida y en mi vida para manifestar a Dios dentro de una congregación. Tú vas a manifestar a Dios en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, con tus hijos, con tu familia, en tu negocio. Allí la gloria de Dios se debe manifestar, debe fluir de ti con libertad. En tus acciones, en tus actitudes, en tus palabras. Dios tiene que fluir a través de ti. En tus canciones, en tus tortas, en lo que tú haces, Dios tiene que manifestarse. A eso es a lo que Dios nos llamó. Por eso es que si te llamaron para ejercer algo y no tienes la capacidad de poder ver y la visión, entonces te quedas corto y eres mediocre, y por eso a veces llega un momento donde te quitan y no puedes funcionar porque no tienes la capacidad de ver. Y si hasta ahora no has podido ver, vamos a orar eso. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que quites de nosotros el letargo,
el adormecimiento, la estupidez. Que quites de nosotros aquello que nos hace dormir y no poder ver. Y que quites de nosotros, Señor, nuestros propios deseos personales y anhelos que no vayan conforme a tu voluntad, porque algunos de ellos nos pueden llevar al fracaso, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nos des la capacidad de poder mirar fijamente y detenernos a ver para que tú nos muestres aquello que está velado. Señor, oro por los maestros del Ministerio Nido de Águilas para que le des revelación de tu palabra, para que las escrituras se abran delante de sus ojos, Señor, y ellos puedan ver aquellos tesoros que están ocultos allí, para que ellos puedan ministrarlo a sus alumnos en el nombre de Jesús. Oro, Padre Santo, por cada uno de nosotros, pastores, para que la palabra se nos revele, para que la visión se nos profundice, para que no nos desviemos, Señor, ni a un lado ni a otro, Señor, de tu propósito en el nombre de Jesús, para que podamos tener la capacidad de poder reconocer si eres tú el que nos está guiando, Dios. Oro por los adoradores, Señor, para que la presencia tuya se manifieste a través de sus cantos, Señor. Que hoy, Padre Santo, hagas de cada uno de ellos, los niños, los jóvenes, Señor, las mujeres que estamos allí, en este ministerio de servicio, de adoración, tu visión, tu propósito, danos la capacidad de ver y danos esa unción sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos y todos los que están allí y van a escuchar esta palabra. Señor, danos la capacidad de poder ver. Danos la capacidad de poder ver, Señor, en el nombre de Jesús. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, escribió Salomón: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Hablando de lo determinante que es la visión, de lo determinante que es la visión. Y fíjense, para ellos, para el pueblo de Israel, haber salido del desierto, tuvo que tener Moisés, en este caso, la capacidad de poder ver, porque si no se quedaban. Y hubieron muchos momentos en donde dudó Moisés de si era Dios o no que lo había escogido. Y Dios decía: mira, Dios, este pueblo, mira, Dios, lo que tú me dijiste. Y Dios le respondía: haz lo que yo te dije que hicieras. Te escogí a ti para que tú vayas y hagas esto. Muchas veces dudamos de la escogencia de Dios en nuestras vidas, que se haga realidad y se haga carne. Dios nos llamó, Dios nos escogió para cumplir un propósito. La visión es determinante para poder recibir revelación, porque si nosotros no tenemos la capacidad de poder ver que en la palabra se encuentra todo lo que nosotros necesitamos, siempre vamos a leer la palabra como un libro más. Estamos trabajando con los maestros, instándolos, y nosotros nos incluimos, por supuesto, en poder tener la capacidad de comprender literalmente lo que leemos, literal, que lo podamos entender. Y también poder interpretar, pero que Dios nos revele, porque hay cosas en la palabra que están ocultas, porque si no fuese así, tú lees la Biblia en un año y ya terminaste, tarea cumplida, y la palabra se quedaría allí. Pero la palabra es rica, siempre hay más, siempre tiene una profundidad, siempre tiene algo para ti y para mí. Es la herramienta que nosotros utilizamos para poder hacer todas las cosas de Dios. Es determinante tener esta visión para poder cumplir el propósito. Y fíjense, yo estuve buscando, a propósito de que estuve en un congreso de mujeres, que no me gusta mucho, pero bueno, fui como para cumplir, pero fue bueno dentro de todo. Y allí la apóstol que estaba allí, ella habló del ejemplo, porque como les digo, está el boom del emprendimiento, está el boom del empoderamiento femenino, ¿no? Y entonces hay muchos congresos de mujeres que hablan, porque en realidad mucha gente lo necesita, pues, que hay gente que tiene bajo autoestima, que está lastimada, que fue herida, maridos castradores, todas esas cosas. Entonces, bueno, se hacen esos congresos para que la mujer pueda encontrar su rol dentro de la iglesia. Y esta apóstol dio una enseñanza que me gustó mucho sobre como las anteriores había hablado de la relevancia del ministerio de la mujer, y habían saltado el ministerio de la mujer. Ella dio los ejemplos de las mujeres en la Biblia que hicieron lo malo, porque ella decía: lo malo no se dice, siempre buscamos lo bueno, ¿no? Y entonces ella decía que en la Biblia está cargada
de ejemplos de mujeres que hicieron cosas terribles, que hicieron cosas tan terribles. Miren esto, en un momento circunstancial de la historia hicieron cosas tan terribles algunas mujeres, no todas, algunas mujeres que quedaron para la posteridad en la Biblia para siempre y jamás. Allí que cuando tú escuchas su nombre, igual a, ¿verdad? Y que algunos sobrepasaron. Aquí hay un puesto, mi amiga Francia. Y son espíritus. O sea que llegó un momento donde algunas mujeres prestaron su vida para que espíritus dominantes actuaran a través de ellas, al punto tal que esas mujeres representan a ese espíritu. ¿Sí? Explico. El ejemplo, Jezabel, es el más emblemático, ¿verdad? Jezabel es signo de manipulación, sin miedo, díganlo. Manipulación y control, ¿sí? Y hasta ahora incluso se puede decir, te reprendo espíritu de Jezabel. No, el espíritu no es Jezabel. Jezabel, como ella desde el principio fue consagrada para los espíritus inmundos, su vida fue instrumento para que a través de ella se manifestaran los espíritus inmundos, porque su objetivo era endiosar a sus dioses, valga la redundancia, y utilizó la manipulación y el control, ¿sí? Para lograr sus objetivos. Cuidado con nosotros ser capaces de hacer cualquier cosa para conseguir lo que queremos. Eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. No debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para para conseguir lo que nosotros queremos. Otra nombró a Dalila. Estoy tomando la prédica de ella, que la busqué, a Mical, que quedó estéril para siempre por haberse burlado del rey David. Dalila, que con su baile sensual le quiso robar ¿cómo se llama? Ella quería saber el secreto de la unción de Sansón y utilizó cualquier cosa para saberlo. Pero hay bastantes mujeres. Si quieres los mandas arriba con los niños. Allá están los niños jugando, escribiendo, pintando, todo. No, si quiere. Ok, y yo llegué y dije, wow, verdad, eso no se predica, eso no lo enseña, y las mujeres menos. Y entonces la apóstol empezó a decir, porque las mujeres, nuestros maridos van detrás, y las mujeres decían amén, y yo estaba así como, Y la pastora Loida estaba al lado mío y decía, eso será en otra iglesia, pero en Nido de Águila no. Y entonces decía, porque las mujeres dicen no sé qué, y los hombres así, y las mujeres decían amén. Y Loida me decía, ¿será porque el pastor no es Orlando? Y yo le decía, no digas nada porque aquí viene algo que no es, tú así, mira. Y ella me decía, nosotras así como que no estamos jugando kikiriwiki. ¿Por qué? Porque a todos le decimos amén, sin saber y sin ningún conocimiento. Y resulta que después dijo, bueno, la manipulación, el control, el sexualismo, no sé qué. Entonces todo el mundo estaba, ¿ves? Entonces hay que tener cuidado. Pero fíjense, eso me llevó a pie para pensar y analizar. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que, viendo o entendiendo la visión de alguien que Dios escogió y llamó, que le dio una visión de él, y se unieron a esa visión, hicieron que la visión se hiciera realidad y quedaron para la posteridad como ejemplos para nosotros. Por lo general esos versículos no los leemos o pasamos rapidito. Ella habló en Romanos capítulo 15, donde les mandaba saludos específicamente a Priscila y Aquila, y ella decía, wow, qué tremendo que quedó allí. Démenle saludos específicamente a Priscila y Aquila, que era una pareja de hombre y mujer que hicieron una iglesia. Pero miren, les voy a leer así rapidito. Imagínense usted que quede la palabra de Dios escrito allí para siempre. Las familias solamente en el Nuevo Testamento que se unieron a la visión del apóstol Pablo, que era una visión difícil, porque era la visión de la gracia, que nada tenía que ver con lo que ellos conocían. Algunas de estas personas eran griegos,
por ser griegos no conocían la religión judía y no guardaban los ritos ni la ley, pero muchos de ellos eran judíos y tuvieron que abandonar su vida antigua del judaísmo y convertirse en la gracia. Siguiendo la visión, hicieron realidad juntamente con Pablo el cumplimiento del propósito de llevar el evangelio a los gentiles, y quedaron para siempre. Allí sale en familias en casa, iglesias que se hacían en casa. La familia de Estefanas tenía una iglesia en su casa. Dice que era una iglesia grandísima, no es la que usted está acostumbrado, pero ellos tenían una iglesia. Aquila y Priscila tenían una iglesia también en su casa, eran pastores. En su casa estaba la iglesia, en la casa de Cloé, también era otra familia. Estaba una iglesia en la casa de Ninfas. Fíjense, no sale allí. Nosotros, ¿cuáles iglesias conocemos? Esmirna, ¿verdad? Éfeso, la de Timoteo, y estas no las conocíamos, pero dice allí en diferentes partes del evangelio del Nuevo Testamento, en las cartas que el apóstol escribía: salúdame a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Está Arquipo también, lo nombra como una iglesia que tenía en su casa. Las mujeres que dicen algunas, el apóstol Pablo dice de esas mujeres que estuvieron dispuestas a entregar su vida por la predicación del evangelio. De otras dicen que me ha sido muy útil a mí para yo poder seguir predicando. De otras dicen que con sus bienes me cuidó de mí para que yo pudiera seguir predicando. Qué tremendo, ¿no? Mujeres con visión que apoyaron y respaldaron una visión. Sale Priscila, que ya la habíamos visto. Sale de María, que no es María la mamá de Jesús, esa está en Romanos 16. Trifena, Trifosa, Pérsida. Está la madre de Rufo, no le dice el nombre. Salúdame a la madre de Rufo, que juntamente conmigo ha estado batallando, dice. Qué tremendo esto de esas mujeres. Dice allí, estaba Julia, estaba la hermana de Nereo, estaba Evodia y Sintique, que aunque trabajaban en el ministerio con Pablo, le constituyeron en un momento determinado un dolor de cabeza, a punto de que él escribió en su carta: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, porque les estaban trayendo problemas en la iglesia. Uno iba para un lado, o una sentía una cosa, otra sentía otra. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, y ya les estaban causando problemas. Y Pablo da el saludo, empieza a escribir la carta y le dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Pónganse de acuerdo porque no me la aguanto más. Pónganse de acuerdo porque ustedes son muy buenas, están ungidas, hacen tremendo trabajo, pero si no están en un mismo sentir, que no tiene que ver con el sentimiento, sino en el sentir del espíritu, no me sirve. Pónganse de acuerdo. Era una orden que le dio. Está también, eso está en Filipenses capítulo 4. Está Loida, que era, no Loida la pastoral Loida, ella se llama Loida Liz. Esta es Loida, que era creo que era la abuela de Timoteo. Está Eunica, está Claudia y está Apia. Esa la saqué así del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un montón más. Bueno, está Flor Ángel, dice. Los hombres, está Tíquico. Tíquico lo nombró mucho, le fue muy útil a Pablo. Él lo amaba a Tíquico. Está Timoteo, el hijo amado. Timoteo, como dice, ay, mi Timoteo, no sé qué, la gente que no entiende, pero es nada. Estaba Epafrodito, Clemente, Epafras, Onésimo, que sale en Colosenses, Aristarco, Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero ustedes saben que él tuvo un problema con Bernabé y se tuvieron que separar. Y sin embargo, Marcos se quedó con Pablo y siguió con el cumplimiento de la visión. Está Jesús, que no era Jesús porque Jesús ya se había muerto, ¿verdad? Otro Jesús. Estaba Lucas, el médico, que fue, pero un instrumento de la visión, pero fundamental, porque se encargó de hacer una investigación extraordinaria y de escribir uno de los evangelios. O sea, el médico fue para Pablo. Dice que Lucas era
nunca lo abandonó, siempre estuvo con él. Le fue muy útil en el ministerio al apóstol Pablo. Estaba Demas, que se abandonó a Pablo porque dice que amaba más al mundo que a la obra. Está Arquipo, Silvano, Crescense, Tito, que fue el encargado de una zona completa, y Tito le dijo: usted vaya y va a corregir todo lo deficiente. Qué tremendo que dentro de la visión vengan y te escojan aquí, a ti te digan: Elizabeth, tú vas allí, vas a ir allá a aquel sitio y tú vas a corregir lo deficiente, vas a levantar ancianos, vas a hacer esto, vas a cerrar esto, vas a quitar, y le da una cantidad de instrucciones. A mí me encanta la carta de Tito, está completamente llena de la gracia, derriba toda religión. Él le era también muy útil en la visión al apóstol Pablo. Está Diótrefes, Demetrio, Alejandro, Gallo, Onesíforo, Marcos, Erasto, Arquipo, Trófimo, Liro, Artemas, Filemón, Ébulo, Pudente, Cenas y Apolos. Eso fue lo que nombré. Duré medio día. Pero me entusiasmó porque yo me veía ahí. Porque yo decía: Señor, tú un día me escogiste y me llamaste y me quitaste todo, y todavía me estás quitando un montón de cosas para hacerme útil. Y en un momento determinado de mi vida como creyente, yo estuve en una iglesia donde había una visión, y luego que yo salí, pude ver que esa visión estaba basada en un deseo humano de hombre, porque hay visiones de hombre. Y trabajamos y dimos dinero y dimos tiempo y oramos para hacer realidad la visión de aquel hombre. Y de hecho la ha conseguido, la ha logrado todo. Recuerdo muy bien, un día en una reunión nos dijo: esto es la mafia, aquí nadie sale, el que se sale de aquí muere. Y el que salió de allí lo mataban, en el sentido de que tú eres enemigo de esta visión, enemigos de esta visión, así te ponían el título. Y yo encontré una persona que mientras estuve en esa visión me saludaba muy bien, y cuando esa persona me vio, hizo así, como que vio a diablo, y se fue corriendo. Y pasaron los años y por una circunstancia salió de esa visión. Y entonces me la encontré también y me dijo: Xiomara, y me abrazó. Yo: ¿saliste de la visión? Me dijo: sí, porque me ordenaron que cuando te viera no te hablara. Entonces ahí tuve que la visión era de hombre. Porque hay visiones de hombre. Ahora, para poder discernir cuál es la visión de hombre y cuál es la visión de Dios, yo tengo que tener la capacidad de poder ver. Y confieso que era inmadura. Era inmadura, sí, me voy a echar la culpa a mí, pero también el alimento que recibía no me llevaban a mi crecimiento espiritual. Y yo era floja y me conformaba con lo que me decían, y no alimentaba mi espíritu con la palabra. Cuando me empecé a relacionar con la palabra, me convertí, Dios empezó a transformarme, y entonces pude ver claramente que esa visión era de hombre. Es muy importante entender eso, y que llegó un momento en donde la visión que aparentemente era de Dios pasó a ser una visión de una institución, porque entonces ya era una empresa en donde se tenía que cumplir un horario. Los que se añadieron a la visión tenían que cumplir un horario. Me explico, había un sueldo, etcétera. Entonces pasó a ser una empresa. Miren, les estoy hablando francamente porque tenemos que entender: el Señor nos escogió y tú eres muy valioso para hacer la visión. Esos hombres y esas mujeres que estaban allí, algunos dieron su vida, su casa, lo que tenían. Cuando el apóstol Pablo estuvo preso, muchos de ellos lo dejaron y lo abandonaron, pero otros siguieron. Lo acompañaron en los viajes, así como habla de las mujeres que leímos al principio, que sustentaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Porque siempre tiene que haber alguien que sustente la visión para que se haga realidad. Pero tú estás llamado a no ser instrumento ciego, que en donde tú estés recibas un alimento que te lleve al crecimiento y a la madurez, a tu propia realización personal y tu crecimiento como hombre y mujer de Dios, que te llamó y te escogió para que manifieste su gloria. Porque el apóstol Pablo, todo el mundo habla de lo grande que hizo, pero estos hombres y mujeres impulsaron el ministerio del apóstol Pablo.
Cuando nosotros estábamos en la otra visión nos decían, te tienes que casar con la visión, y a mí me chocaba un momento determinado. Pero yo siempre después dije, si me caso me puedo divorciar cuando yo quiera. Porque lo estoy llevando a lo natural. Pero cuando te unes a una visión de Dios por el Espíritu, el mismo Espíritu es el que te une. El mismo Espíritu es el que te hace permanecer, y dentro de esa visión tú empiezas a desarrollarte y tienes tu propio crecimiento y tu propio impulso, porque la visión no es de una persona. El apóstol Pablo pasó a la historia como el apóstol Pablo, pero él predicaba a Cristo, no al apóstol Pablo. Él no se hizo un logo, ministerio apostólico y profético, apóstol Pablo, no. Cristo era lo que él predicaba: la gracia, la libertad, la salvación, la liberación, la restauración. Tú puedes, dentro de ti está el Espíritu Santo. Tú eres pastor, tú eres apóstol, tú puedes hacer, ve tú y haz. Comisionaba, no estaba todo basado en él. Entonces, si tú estás aquí sentado, nosotros tenemos una visión y la hemos escrito para nosotros mismos recordarnos de la visión. Pero ustedes no están aquí para aprenderse esa visión de memoria y hacer como unos roboces multiplicadores de una visión. No, ustedes están aquí para ser formados, y yo, todos formados a la imagen y semejanza de Cristo, a la transformación de nuestra alma y de nuestro espíritu, para nuestro propio crecimiento espiritual. Porque si antes el pastor o el apóstol era la figura, que hay iglesias incluso que tienen una figura en tamaño natural y la ponen al frente porque el ministerio descansa sobre un hombre, entonces tú te conviertes a ese ministerio. Pero no, tú te conviertes a Cristo, te tienes que parecer a Cristo, tienes que hablar de Cristo, tienes que ser como Cristo y tienes que manifestar a Cristo. Amén. A eso fuimos llamados, que Cristo salga de nosotros, y dentro de eso entonces tú vienes y te unes a una visión de una persona, ¿verdad? Que Dios le mostró algo, y allí encuentras la realización. Allí encuentras eso, y entonces vienen y te ubican, porque eso es lo que hace el apóstol, el maestro, el pastor. Te ubica, te ve y te dice, mira, tú, Dios te escogió y te llamó para esto, y te pone en el lugar, y tú comienzas a funcionar y comienzas entonces tú a ejercer el ministerio. Es bien interesante esto. Por eso que tenemos que quitarnos de nuestra mente los oficios ministeriales. No son títulos, no son títulos honoríficos, no, es servicio. El que es pastor sirve pastoreando a las ovejas, es un servicio. El que es maestro le sirve a Dios a través de la iglesia enseñando la palabra. El que es un adorador le sirve a Dios adorando a través de canciones, pero adora con su vida todos los días. Por eso que dentro de la visión del Ministerio Nido de Águilas, que siempre estamos revisándola, y le pedimos siempre a Dios que lo estemos haciendo conforme a su voluntad y conforme a la nuestra, y estamos abiertos a poder corregirla y a quitarle lo que se le tenga que quitar, porque no es una regla, no es algo muerto que está allí estático, es algo vivo que por el Espíritu Dios lo va a llevar hacia donde Él quiere y como Él quiera. Amén. Y por eso es que allí nosotros decimos que todos somos adoradores, porque no puede ser que las cosas descansen sobre una sola persona cuando Dios te dio al Espíritu, y a ti, a mí. Cuando el Señor está dentro de ti. Es muy importante que nosotros podamos entender eso. Y allí entra la confianza. Yo me puse a investigar sobre la confianza. Mi esposo daba un ejemplo de una pareja cuando había un rompimiento del pacto a través de una traición, sea de un hombre o de una mujer. Se rompe la confianza. Porque para poder unirte con otra persona, tú necesitas poder confiar. Y les voy a decir, en la Biblia, en los versículos que habla sobre la confianza en Dios, no hay una obligación. Dios no te obliga que tú tienes que confiar en mí, confía en mí. No. La confianza surge a través de la relación. Y cuando tú de manera consciente ves el comportamiento del otro, y entonces tú puedes creer en lo que te dice. Cuando te habla, tú tienes paz, porque su palabra representan la verdad. Y tienes paz.
Y entonces tú allí puedes incluso poder descubrirte tal como tú eres, porque sabes en quién puedes descansar, porque confiar tiene que ver con descansar. Que era lo que yo les decía al principio, no es lo mismo tener fe en mi fe, que descansar en aquel todopoderoso. Podemos confiar en Dios, ¿por qué? Porque Él cumple su palabra, porque siempre la ha cumplido. Cuando Él hizo el pacto con Abraham, dice, no buscó a nadie por quien Él juró por Él mismo, porque Él es la verdad, porque Él no se miente ni se engaña a sí mismo, no puede. Entonces, la primera persona en la que nosotros tenemos que confiar es en Dios. No es obligado, es que en la medida que vayas relacionándote con Él y vayas sabiendo que su palabra es verdad, tú vas a poder aumentar tu confianza. Y aunque pasan circunstancias adversas en tu vida y en mi vida, Dios siempre está. Muchas veces nosotros nos alejamos, pero Él no, siempre está. Siempre tiene algo más para ti. Si sientes que Dios se olvidó de mí, estoy estancado, pues acércate para que tú veas, porque Dios siempre tiene más. Y también nosotros somos sanados para poder confiar en los demás. Ahora, yo siempre busco tratar de confiar en otros, pero hagamos la tareita de que los otros puedan confiar en nosotros. ¿Saben que es difícil recuperar la confianza de una persona externa hacia uno? Que alguien pueda volver a confiar y a creer en ti es un trabajo, pero se logra, no con esfuerzo humano, no, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, cuando aprendemos a ser transparentes y a ser verdad. Y entonces la persona con el tiempo recupera la confianza. Ahora, para poder yo unirme a una visión, yo tengo que confiar. Ojo, sentencia hay en el antiguo pacto a los hombres como una advertencia de parte de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque es que el problema es que invertimos los roles y entonces tendemos a confiar en el que vemos. Ojo, hay hombres y hay mujeres expertos en el arte de engañar, al punto de que podemos llegar a depositar nuestra confianza en personas, y allí es donde acarreamos maldición para nuestra vida. Lo más horrible que hay es el sentimiento que te da de saberte engañado cuando confiaste en alguien y ese alguien hizo algo que, según tú consideras, defraudó tu confianza. Pero el problema parte en que tú decidiste confiar de una manera incluso ciega y hasta sin ninguna conciencia en una persona. Entonces, primero nosotros confiamos en Dios.